Hola, ¿qué tal? Pues después de un largo tiempo, nos saludamos nuevamente aquí en Al Filo de la Voz, desde el nuevo estudio de Al Margen. Y pues desde aquí les enviamos un cordial saludo y también les deseamos que este 2026 pues sea un año lleno de éxitos. Y vamos a proceder con la primera entrevista de este nuevo espacio y pues es nada más y nada menos que con el doctor Raúl Ávila Ortiz, constitucionalista, profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y pues oaxaqueño, orgullosamente oaxaqueño, del Istmo. Sí, del Sí, Istmo. ¿no? Pues doctor, qué gusto que nos acompañe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, estimado Antonio Victoria. Gracias por la invitación a este muy escuchado programa y muy visto, Al Filo de la Voz. Eh, Muy grato inaugurar estas bellas instalaciones, que tengan mucho éxito y dispuesto a que conversemos, extendiendo un saludo de inicio de año a toda la audiencia. Pues gracias, doctor. Y lo que vamos a hacer hoy, pues, es platicar de uno de los temas que se aproximan ya en la agenda, política, jurídica y, pues, sumamente relevante de la vida pública de las y los oaxaqueños, y qué mejor que hacerlo con, pues, un jurista experto de la talla del doctor Raúl, y pues, es nada más y nada menos que la revocación de mandato. Y vamos a platicar no en un, sentido a favor o en contra, sino conceptual, más académico y pues esperemos que esta información les sirva para tomar la decisión que vayan a tomar, si es participar y en qué sentido participar. Y pues lo primero que de lo que quisiera que nos platique, doctor, es en qué consiste la revocación de mandato, qué es, ¿no? Y de dónde sale esta figura. Bueno, gracias por esta invitación de nuevo y que bueno, comienzo diciendo que nosotros vivimos en un estado de derecho constitucional. Es constitucional porque la Constitución es una garantía para los derechos humanos. Y entre los derechos humanos tenemos el derecho político a votar, a ser votado, a afiliarse a un partido político, a desafiliarse, a crear organizaciones políticas, a participar en la política. Las mujeres, por cierto, a una vida pública y política libre de violencia, y también los hombres. Y tenemos el derecho a participar en las consultas populares, las consultas ciudadanas, y entre ellas está la revocación del mandato. Por lo tanto, la revocación del mandato es un derecho político electoral con que contamos las y los ciudadanos mexicanos, en este caso las y los oaxaqueños, para decidir si un gobernante, en este caso el titular de la gubernatura, que ocupa el ingeniero Salomón Jara en este periodo 2022-2028, debe o no continuar en el cargo. Por lo tanto, la revocación del mandato es un procedimiento de orden constitucional, legal, reglamentario. Es un procedimiento jurídico que regula las condiciones bajo las cuales las y los ciudadanos oaxaqueños ejercemos el derecho a decidir si el titular de la gubernatura, después de la mitad de su mandato que se cumplió a finales del año pasado, debe o no continuar en el cargo. Y tenemos la gran fortuna, las y los oaxaqueños, históricamente, porque nunca se ha hecho, en Oaxaca y en ningún estado de la República, en la época de las constituciones modernas de México, tenemos la oportunidad de participar en este ejercicio. Y yo me considero muy afortunado y creo que debemos de considerarnos así, eh, con gran fortuna a quienes formamos parte de la ciudadanía, los 3 millones de ciudadanos y ciudadanas oaxaqueños, de participar el próximo 25 de enero en este ejercicio. ¿Cuáles serían los antecedentes, históricos, no solo de Oaxaca, sino del país y a lo mejor,
en un sentido de derecho comparado de otros lugares del mundo, eh, los antecedentes de la revocación, ¿no? A lo mejor tuvo otro nombre, porque esto no es un experimento, no, bueno, no creo que sea un experimento de que la primera vez y no, debe tener antecedentes. En efecto, no. Desde los faraones egipcios, los emperadores romanos, los reyes aztecas, seguramente también los reyes zapotecas o mixtecas, tenían que cumplirle a su pueblo. Hay evidencia documentada de que los emperadores romanos no se mandaban solos, aun cuando tenían mucho poder, tenían que cumplirle al pueblo de Roma y al Senado que los vigilaba con las promesas que les ofrecían, y cuando sacaban el ejército fuera de Roma, iban a hacer conquistas o a defender las fronteras, tenían que regresar con la evidencia de que lo habían hecho, porque si no, les revocaban el mandato. De manera, en ocasiones, muy cruel, porque en algunos casos los mataban. Ellos sabían que ellos y su familia corrían peligro si ofrecían, prometían o hacían actos como los hubo, fraudulentos, por ejemplo, de hacer como que habían ganado, ¿no? Mover las apariencias y regresar a Roma, pues hubo casos en que los asesinaron. En el caso del mundo mesoamericano, me permito comentar que hay una versión que hay quien sostiene que no es fidedigna, de que Moctezuma, cuando recibió a Hernán Cortés y lo tuvo con él durante varias semanas en su palacio y estuvieron hablando, discutiendo y conversando quiénes eran, qué representaban, en qué términos podían firmar un tratado, ¿no? Entre el emperador azteca y el emperador español, en este caso Carlos V, ¿no? La idea era que pudieran llegar a un acuerdo, pero se dice que, recordemos, Moctezuma fue lapidado. O sea, le tiraron con una honda, una piedra en la cabeza, cayó de un techo en donde estaba y allí lo mataron a golpes, a patadas y a pedradas. Hay quien dice que eso fue un acto de revocación del mandato, digamos, de una manera cruel, dura, agresiva, violenta, ¿no? Bueno, y en general el modelo de la revocación del mandato, pues ha cruzado por las diferentes épocas. A los virreyes españoles también les revocaban el mandato. Había el juicio de residencia, algo como lo que tenemos hoy, que es la responsabilidad de servidores públicos, pero digamos, no lo hacían los ciudadanos. Aquí la diferencia con las constituciones modernas, sobre todo en el siglo XX y en particular en estos últimos decenios, ¿no? En América Latina, en México, en Oaxaca, es que es la ciudadanía la que decide si mantiene o retira la confianza al gobernante en quien depositó su voto en su momento, ¿verdad? Y lo eligió para el cargo político respectivo, en este caso para la gubernatura del estado de Oaxaca. El gobernador fue electo en el año 2022 y formó parte de sus promesas de campaña el que él se sometería a la revocación del mandato y lo está cumpliendo, lo está promoviendo claramente, lo ha promovido y la ciudadanía pues le ha tomado la palabra, ¿no? Algunos grupos organizados, naturalmente hay a favor, hay en contra, y este es digamos, los antecedentes. No perdamos de vista que en 2006 en Oaxaca tuvimos una crisis política muy fuerte, el conflicto magisterial, y hubo quien llegó a sostener que el entonces gobernador había perdido la confianza y la mayoría del electorado, si se llevaran a cabo elecciones en ese momento, no le brindaría su confianza. Y eso quedó ahí como un pendiente. Se dijo que no había salida, era un callejón sin salida, desaparecer los poderes, no había revocación del mandato, lo cual el
gobernador Gabino Cue, cuando fue candidato, prometió una ley de participación ciudadana y hizo una reforma constitucional, artículo 25 de la Constitución de Oaxaca, la ley de participación ciudadana, pero nunca se reglamentó, digamos, no se llevó a cabo tampoco, hasta que el actual gobernador, el ingeniero Salomón Jara, 2022, promovió la iniciativa, 2023 se aprobó esa iniciativa y luego la ley de revocación del mandato. Ese es el marco jurídico, digamos, esencial en el que nos movemos para este ejercicio. Y pudiéramos profundizar un poco más en el marco jurídico, y sobre todo el tema electoral, ¿no? ¿Cómo se incrusta esto en toda la normatividad que hay? Claro, bueno, primero yo sugeriría, y creo que es bueno recordar, que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien durante su campaña presidencial 2017-2018 eh, prometió que se sometería a revocación bajo el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Esto está en los estatutos de Morena. Entonces, creo que no es ninguna sorpresa el que el presidente López Obrador pues llevara este planteamiento y lo materializara. Recordemos que tuvo lugar precisamente en el año 2022 este procedimiento de revocación del mandato. Votaron pues entre 15, 16 millones de mexicanas y mexicanos, eh, y hubo todo un debate porque no estamos acostumbrados en general, las y los mexicanos, a este tipo de democracia participativa, también llamada democracia directa o semidirecta, que no es el día que vamos cada 3, cada 6 años, o en el caso de los sistemas normativos, cada año, año y medio, a votar, sino que aquí de lo que se trata es precisamente de un procedimiento y de un ejercicio para ratificar o no, es decir, ratificar o revocar el cargo, ¿no? Entonces, lo hizo López Obrador, recordemos ese pasaje, y luego el entonces candidato ingeniero Salomón Jara lo promovió aquí en Oaxaca y lo está cumpliendo. Entonces, yo creo que eh, el marco jurídico está allí, está primero en el artículo 35 de la Constitución Federal del país, en la reforma de ese año, cuando la promovió el entonces presidente López Obrador, en un artículo transitorio se estableció que las entidades federativas tendrían que legislar la revocación del mandato para las gubernaturas, no para las presidencias municipales, no para las diputaciones locales, solo para las gubernaturas. Y hasta noviembre del año pasado, 16 entidades federativas, incluida Oaxaca, habían legislado a nivel constitucional o bien legal la revocación del mandato, con diferentes requisitos, con diferentes características. En general hay un esquema que comparten todas, pero hay algunos casos que son diferentes. Entonces está el artículo 35 de la Constitución Federal y el artículo transitorio de ese decreto de reformas. Le hicieron caso las legislaturas, los gobiernos estatales, entre otros el de Oaxaca. Em, También tenemos pues hay una, para efectos federales, hay una ley federal de revocación del mandato, pero está la Ley General eh, de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, está también em, la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, porque puede haber impugnaciones. En el ámbito local, pues también tenemos la Constitución Política de Oaxaca de 1922 que está vigente. Tenemos su artículo 25 que coloca esta figura allí y esa es la base constitucional. Y el IEPCO, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ha emitido lineamientos. Bueno, tenemos la ley de revocación del mandato de Oaxaca, que sufrió una reforma a finales del año pasado para adaptar algunos plazos y algunos porcentajes a las necesidades de los derechos
de los oaxaqueños y tenemos lineamientos e incluso la convocatoria emitida por el IEPCO, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y ese es el marco jurídico esencialmente. Claro, el IEPCO va adoptando acuerdos y eso complementa el marco jurídico, va regulando el procedimiento y los actos que se llevan a cabo. También participa el Tribunal Electoral de Oaxaca. Y bueno, si llegara a haber alguna clase de delito, pues también está la Fiscalía Electoral del Estado de Oaxaca. Justo alrededor de los, órganos que participan en, pues, todo el procedimiento para llevar a cabo esta consulta, pues, está el IEPCO. ¿Qué le parece el papel que ha jugado el IEPCO? Bueno, ¿Hay algo que se ha hecho bien? ¿Hay algo que se puede mejorar? Siempre, claro, eh, yo creo que ha asumido, lo digo totalmente como académico, ciudadano, observador, digamos, del fenómeno político, electoral, de la vida pública de mi estado. Me parece, y no solo de mi estado, de nuestro estado, de Oaxaca, también en el ámbito federal, en su momento el Instituto Nacional Electoral fue prudente y aquí también se ha observado la prudencia del IEPCO, entre otras cosas porque es inédito el procedimiento, es natural que las y los consejeros, las y los servidores públicos electorales, pues se pregunten cómo va a ser, en qué términos, cuál es la diferencia con un procedimiento electoral en donde hay campañas. Aquí, por ejemplo, no participan los partidos políticos, ¿no? No deben participar, y el gobierno y los servidores públicos deben mantener una posición estrictamente neutral durante este ejercicio, y ahora lo estamos viendo concretamente en estos días, pues porque hay otros partidos opositores o hay personas que se están expresando en el sentido de que debe de guardarse esta neutralidad de manera estricta. Está prohibido que se difunda propaganda gubernamental. Esto no quiere decir que el gobierno del estado, los ayuntamientos o el Congreso o las instituciones se paralicen. No, bueno, el gobernador incluso ha tenido sus mañaneras del pueblo y puede hacer sus expresiones, comentarios, pero lo que está prohibido es la propaganda gubernamental y que esta esté personalizada, que se hable a favor de las cosas que se han hecho. Él ya rindió sus informes e hizo varios informes el gobernador, regionales y un informe central. Entonces ahí están los elementos conforme a los cuales la ciudadanía puede valorar si lo ha hecho bien o no y votar el próximo domingo 25 de enero. Y bueno, para ir, redondeando todo el análisis, un poquito, la ruta que hemos seguido, pues, ha llegado hasta un punto en el que, pues, ya es imposible, retrotraerse y no valdría la pena discutir si es pertinente, si no, estamos ya en la ruta y esto va a suceder. Pero, ¿cuál es esa parte del procedimiento que nos falta, recorrer y qué es lo que usted pues piensa que vamos a ver el día 25? Claro. Bueno, complementando mi comentario anterior, creo que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca ha estado avanzando en el desahogo de este procedimiento que tiene 3 etapas. La primera es la preparación, ya quedó atrás hasta la emisión de la convocatoria. Están ahí los lineamientos y tuvo que verificar las firmas, que se presentaron más de 500,000 para poder activar la convocatoria. Y ahora estamos en la segunda etapa, está abierta la convocatoria y está corriendo el tiempo pues, para que se difundan los elementos de conocimiento que permitan a la ciudadanía valorar el desempeño del gobernador Salomón Jara y que pueda emitir su voto a favor o en contra. La pregunta es muy concreta, si continúa o si se le revoca el, el cargo, y tendremos dos opciones en la boleta el 25 de enero. Está corriendo ese plazo. Ya vimos que hubo un foro que convocó y organizó muy bien el Instituto Electoral el pasado domingo, y el próximo domingo entiendo que habrá otro foro. Se cierra esta etapa
el 25 de enero. Recordemos que a partir del jueves 22 hay una veda, no se puede prácticamente tocar el tema, ¿no? Ya no hay actos ni de difusión de esta materia y votaremos el 25 de enero. Están llamados a votar 3 millones en números cerrados de oaxaqueños que estamos en la lista electoral del estado y tendrán que votar el 40%, que es 1.2 millones aproximadamente, para que sea vinculante el que se vaya. Porque si vota menos de 1.2 millones, porque se quede, por ejemplo, pues tendrá un efecto político, legitimador, simbólico, pero para que se vaya necesita votar el 40% y no solo el 40%, sino que el 50% más uno de ese 1.2 millones tendría que decir que se vaya. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para que nadie se engañe. Tiene que salir a votar el 40%, que es 1.2 millones, para que el que se vaya, que sería el 50% más uno de ese 1.2 millones, que es el 40% de los 3 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal en Oaxaca, pudiera lograr el objetivo de terminar anticipadamente el mandato del actual gobernador, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, Antonio, la tercera etapa justamente es la de la jornada y lo que pase después de la jornada, que se va a revisar, obviamente, se van a contar esos votos y el Tribunal Electoral de Oaxaca, que tiene este encargo muy especial, histórico también, dará los resultados finales después de que también revise si hay impugnaciones y haga lo que se llama el cómputo, la cuenta final y dé el veredicto. Y eso lo tiene que notificar a los 3 poderes y también al Instituto Electoral de Oaxaca. Ese es el procedimiento en 3 etapas de esta revocación del mandato histórica e inédita. Pues, con ese análisis y con ese recorrido, pues, el doctor cierra pues, esta pequeña charla y, pues, esperemos que haya servido para aclarar las dudas que pudiera tener la ciudadanía, que sea un ejercicio también para que, pues, exista mayor participación, ¿no? En el sentido que sea, aquí no estamos ni a favor ni en contra, este es un ejercicio de difusión y de análisis con un especialista en la materia y, pues, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación para platicar de este tema y ojalá que cuando pase este episodio de la vida pública, pues, podamos sentarnos a platicar nuevamente y, pues, usted nos comparta un poco el análisis post evento, ¿no? De este ejercicio histórico. Y, pues, muchas gracias a ustedes por, vernos de nuevo. Vamos a estar ahora desde este nuevo espacio y con muchas entrevistas, tenemos muchas entrevistas pendientes y las iremos, desahogando en los próximos, meses, días, y aquí estamos para pues, servirles para difundir la cultura, el arte, la política, la cuestión jurídica. Muchas gracias por vernos. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias otra vez, Antonio Victoria. Gracias a toda la audiencia de este muy escuchado y visto programa. A votar el 25 de enero. Pues hasta la próxima.